Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Gracias por continuar en sintonía de Pulso Latino. Atención que los turistas venezolanos que decidan ingresar a nuestra isla o a Panamá deberán tener una tarifa mínima de efectivo de $500. Al parecer esta medida no es nueva, pero empezó a entrar en vigor con mayor intensidad. Si los venezolanos no pueden demostrar su dinero en efectivo, no le podrán permitir el ingreso a Aruba. Los pasajeros que entren a Aruba procedentes de Venezuela tienen que demostrar que ellos tienen suficientes fondos para permanecer en nuestra isla. Si no, ellos no podrán entrar. Desde ayer los pasajeros procedentes de Venezuela que estén viajando tanto a Aruba como Panamá están siendo confrontados con este mensaje en la recepción de las aerolíneas a su llegada al aeropuerto. Este aviso cuenta para los pasajeros que viajen a estos dos destinos, pero aún no se ha conocido el por qué este requisito para los venezolanos. El mensaje indica: se le informa a todos los pasajeros que por requisito de las autoridades migratorias de Panamá y Aruba deben tener como requisito obligatorio $500 en efectivo para su ingreso. Al parecer esto también depende cuántos días el turista permanecerá en Aruba. En este caso los $500 cubrirán 4 a 5 días de estadía. 3 jóvenes murieron este fin de semana luego de consumir sustancias como el gas butano y la morfina en lugares públicos en Chile. Estos son elementos poco comunes para drogarse y los resultados de ellos son sumamente riesgosos. 2 adolescentes fallecieron en Maipú y una jovencita en Peñalolén. 2 historias, una misma tragedia. Desconsuelo y pesar de sus familiares. No pueden creer que su pequeña hija falleció de forma prácticamente instantánea en este parque de Peñalolén luego de inhalar gas butano. Habrían adquirido en un local comercial del sector el gas isobutano, que viene en un envase de una marca comercial, la cual se usa normalmente para las lámparas de camping, pero ellas la usaban para el efecto de drogarse. Victoria Navarro Pérez, de 15 años, llegó junto a su hermana Tania, de 19, hasta este lugar la tarde del sábado. Según las primeras indagaciones, compraron en un supermercado un envase como este que contiene gas propano con la intención de inhalarlo. Transeúntes que pasaban por el lugar dieron aviso a carabineros al ver a las 2 jóvenes convulsionando. Cuando hay sobreexposición a esto es un cuadro convulsivo, ya por irritación de la corteza cerebral, lo que también puede llevar, digamos, si no hay una atención adecuada, puede llevar a la muerte por paro cardiorrespiratorio. La menor de las hermanas no soportó la sobredosis de este peligroso compuesto químico y falleció en el lugar. Tania tuvo mejor suerte y alcanzó a ser trasladada a un centro asistencial de la comuna. Una peligrosa técnica para drogarse que no es nueva entre los jóvenes, copiada desde el extranjero por la facilidad de adquirir estos aerosoles o gases, tal como se ve en este video a una pareja inhalando uno de estos compuestos en pleno metro de Nueva York. Tragedia que se suma a la muerte de una pareja de solo 16 años la madrugada del sábado en Maipú, luego de consumir junto a un par de amigos un cóctel de drogas que incluyó alcohol, morfina y antidepresivos. Los cuerpos estaban ahí tirados. ¿Ya? Pero nosotros dimos aviso a Paz Ciudadana. No, lo único que se veía eran frascos de pastillas nomás. Cuando Carabineros llegó al lugar, encontró a Génesis Moraga y Adán Quiroga sin signos vitales. Fue necesario realizar primeros auxilios a los otros 2 jóvenes, quienes fueron trasladados al Hospital El Carmen, donde se encuentran en riesgo vital. Se aplicaron inmediatamente las técnicas de despeje de la vía respiratoria y reanimación cardiopulmonar. Venía en paro cardiorrespiratorio, sin embargo pudimos sacarlo de esta situación. El otro joven presentó un paro respiratorio, sin embargo actualmente está con ventilación asistida. Una situación que alerta a las autoridades. En menos de 24 horas, 3 personas fallecieron luego de drogarse con peligrosas sustancias. Es principalmente la búsqueda de la depresión del sistema nervioso central, es decir, un estado de relajación, ¿cierto? En algunos casos alteración de conciencia y algún efecto anestésico que tienen en algunos casos. De que nuestros jóvenes están saliendo a apagar tele. No importa el tipo de sustancia, es alcohol más depresores, más estimulantes, más alucinógenos. Esta cosa del butano es lo que funciona simplemente en las siliconas, que ya tenemos muertes desde el año pasado. Este es un tema que hace mucho tiempo está. Trágico fin de semana para estas 3 familias y una peligrosa tendencia entre los jóvenes que ponen tela de juicio la facilidad para adquirir estas peligrosas sustancias que al mezclarlas pueden ser fatales.
Tras una explosión registrada este domingo en una casa en el sur de Guayaquil, en Ecuador, 6 personas resultaron heridas. El incidente también provocó daños en 8 viviendas. Acuavisa con el informe. Totalmente destruida quedó esta vivienda ubicada en las calles 23 y Huancavilca, en el sur de Guayaquil. Una fuerte explosión registrada a las 7 de la mañana de este domingo alarmó a los habitantes de la zona, que de inmediato llamaron al cuerpo de bomberos para que atendiera la emergencia. 6 personas resultaron heridas, como lo indicó el mayor Luis Páez, jefe de brigada. Logramos sacar a 2 personas que estaban todavía en el interior, a una señora aproximadamente unos 60, 65 años, con quemaduras de 2º grado. Lo mismo un señor de aproximadamente unos 50 años. Entre los lesionados hay 2 niños. Además, por la fuerza de la explosión se registraron daños en 8 viviendas. Carla Alvarado es una de las perjudicadas. El techo se destruyó, las puertas se salieron. Los heridos fueron trasladados a varias casas de salud, mientras se investiga la causa de la explosión. El turismo es uno de los aspectos más importantes para el desarrollo económico de cualquier país. Normando Valentín, de nuestro canal aliado en Puerto Rico, Guapa, dio un recorrido por la isla borinqueña y nos habla de un sector turístico que muestra gran potencial para su desarrollo. En estos días de recesión económica en el país, es justo analizar cualquier posibilidad de generar ingresos y a su vez maximizar la oferta turística de la isla. Actualmente el menú boricua se concentra en sus playas, sus lugares históricos y un poco en el ecoturismo. Pero existe una vertiente inexplorada y es su música. La necesidad de espacios de música en vivo, de espacios de música en vivo que se puedan pues ya reservar con antelación, pero también circuitos de turismo musical, que la gente pueda conocer pues dónde están las casas donde nacieron o vivieron determinados músicos o artistas. Y esto no se da en el vacío. En la calle Fortaleza está la Fundación para la Cultura Popular, una entidad que guarda muchas cosas de nuestro quehacer artístico y cultural. Y hay que ver la cantidad de turistas internacionales que llegan aquí, de países asiáticos, latinoamericanos. Siempre le pedimos que nos escriban comentarios, y los comentarios siempre son: yo no sabía. Cosas tan simples como que no saben que José Feliciano es puertorriqueño. Y es que la isla ha sido exitosa en una gran cantidad de géneros, con extraordinarios exponentes. En la Fundación de la Cultura Popular se guarda gran parte de esa memoria y se lamentan de que no han sacado potencial a estos atractivos y sobre todo unir esos elementos desplegados en todo el país. Iniciativas hay un montón, así que si nosotros podemos aglomerar esas iniciativas y entonces, ¿verdad?, articularlas con la compañía de turismo, por ejemplo, los municipios, yo creo que entonces vamos a estar en posición de desarrollar una estrategia real. Supongamos por un momento que usted es fan de la salsa. ¿Qué le parecería una ruta donde pueda visitar distintos atractivos? Por ejemplo, podemos empezar por la propia fundación con toda su riqueza. De ahí podríamos partir a lugares como la Placita de los Salseros. Y aquí tiene usted un muy buen ejemplo. Según existe la Ventana al Jazz, donde una vez al mes se reúnen miles de personas para disfrutar de un ambiente agradable y de buena música, lo mismo pudiera ocurrir aquí en la llamada Placita de los Salseros. Sin embargo, su deterioro es tal que no invita prácticamente a nada. Quizás los miembros que están aquí guardados en estas estatuas hoy sienten mucha pena. A pasos de allí está la otrora Calle Calma, que alberga la casa del llamado sonero mayor Ismael Rivera, que hoy lleva su nombre, que fue pionero del género y uno de los más reconocidos en América Latina. Normando Valentín para Noticentro América. Y cerramos nuestra emisión con un informe relacionado con la reciente visita y la participación que ATV de Aruba tuvo en la 9ª Asamblea de la Alianza Informativa Latinoamericana que se desarrolló en Guayaquil, Ecuador. Allí, junto a nuestro director Tom Peters y mi persona, estuvimos participando de esta importante asamblea que reúne a más de 22 canales aliados alrededor de Latinoamérica. Durante la semana pasada estuvimos junto a nuestro director Tom Peters y yo participando en la 9ª Asamblea de la Alianza Informativa Latinoamericana que se desarrolló en Ecuador. Esta representación seguramente fue muy importante para nuestro canal ATV, ya que así se siguen expandiendo horizontes informativos en Latinoamérica, Centroamérica y el Caribe.
Durante estos 3 días de asamblea compartimos valiosa información de crecimiento dentro de la organización, así como un networking con los más de 50 representantes de 22 países. Allí los anfitriones de Ecoavisa entregaron jornadas de intercambio informativo, pero también veladas interesantes en Guayaquil. Para ATV fue imprescindible la participación, ya que desde ahora no se le considera solo como un canal amigo, sino ahora es oficialmente un canal aliado y fuerte. Por esta razón, siendo la representación de Aruba, es importante seguir contribuyendo con el desarrollo del crecimiento de la alianza. Asimismo, desde el año pasado hacemos parte del comité directivo junto a 6 países más. Esto nos hace acreedores de la toma de decisiones importantes dentro de la organización. En este manejo, ATV Canal 15 se perfila como un canal que desea continuar con este aporte valioso al intercambio de información entre los distintos países. Soy Alejandra Forero y llegamos al final de una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. Nos vemos en una próxima emisión. Chao, chao. Pulso Latino fue presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag.